En mi último año de secundaria, durante algunas horas a la semana, no teníamos la escuela que conocíamos, sino que teníamos la escuela que queríamos. Pero, ¿qué es la escuela tal cual la conocemos? Se pueden decir un montón de cosas sobre la escuela, pero entre algunas de ellas podemos decir que es un lugar en donde los espacios de esparcimiento y de educación están bien delimitados. Por ejemplo, sabemos perfectamente que al aula se entra para tener una clase y que nos tenemos que sentar de una determinada manera, mirando hacia el frente, que es en donde está el pizarrón y el docente. Y otro lugar diferente es el patio, en donde sabemos que va a transcurrir, por ejemplo, el recreo y donde las actividades son muy diferentes con respecto a las que se hacen adentro del aula. A su vez, en la escuela hay un uso específico del tiempo. Tenemos un horario de ingreso, un horario de salida. Las clases tienen una determinada duración en minutos, al igual que el recreo. Y a su vez hay un timbre que señala cuándo empieza una cosa y cuándo termina la otra. Por otro lado, la escuela es un fenómeno colectivo. Como si fuese una gran línea de ensamblaje, todos los alumnos entran al aula para recibir al mismo tiempo los mismos contenidos y dictados de la misma manera de parte de un docente, más allá de los intereses particulares que tenga cada alumno o de las capacidades y tiempos de aprendizaje. Otra cosa fundamental de la escuela es justamente el docente. El docente tiene, en primer lugar, el monopolio del saber, y eso lo pone en relación con sus alumnos de una manera asimétrica, porque el docente tiene algo que los alumnos no tienen. Por otro lado, el docente pertenece a un grupo de especialistas que se preparó específicamente para poder cumplir con esta tarea. Y por último, la escuela genera dispositivos de disciplinamiento. Suena fuerte decirlo de esta manera, pero pensémoslos así. La asistencia, que es obligatoria todos los días, las calificaciones, los pupitres, hacer fila antes de entrar al aula, todas esas cosas son pequeños dispositivos que la escuela utiliza para que tanto los alumnos como los docentes cumplan con determinada disciplina. En mi último año de secundaria yo tuve una experiencia que fue totalmente opuesta a esto que tenemos instituido como escuela. Lo que hicimos fue un proyecto de gestión de un emprendimiento en donde el objetivo final era imprimir la revista anual de la escuela. Para eso se desplegaron diferentes actividades a través de un montón de asignaturas, y en cada asignatura había una actividad puntual que había que realizar. Por ejemplo, en literatura escribió cada alumno una nota basada en un interés propio. Después, en informática aprendimos a utilizar herramientas de diseño editorial para que cada alumno diseñara su hoja que iba a participar en esa revista. También aprendimos a hacer una página web en donde generamos contenido relacionado con la revista y a su vez se publicaban novedades o fechas que eran propias de la escuela. Y por último, por ejemplo, en economía aprendimos a preparar un presupuesto basado en los gastos de impresión que iba a tener esa revista y aprendimos a ponerle precio a esos espacios publicitarios que después íbamos a salir a vender. ¿Cuál es el aspecto positivo de una educación pensada de esta manera? El aspecto positivo, en primer lugar, es el factor sorpresa. Tenemos tan arraigado de qué manera debe funcionar una escuela, un aula, el rol del docente y el rol del alumno, que cuando se presentan actividades que son totalmente diferentes, lo mínimo que se genera es sorpresa y curiosidad de parte del alumno. Por otro lado, al desplegar la actividad por diferentes asignaturas, cada alumno puede hacer su propio recorrido basado en sus intereses, en las cosas que le resultan más fáciles o más entretenidas o incluso en cuáles son sus intereses a futuro, qué quiere estudiar, por ejemplo, cuando termine el secundario. Otra cuestión fundamental es que el rol del alumno se modifica por completo. Ya no es solamente un alumno pasivo que está en el aula esperando recibir información, sino que tiene una parte de producción de ese conocimiento. En consecuencia, otra cosa que se modifica por completo es el rol del docente. El rol del docente pasa a ser el de un tutor que acompaña en ese recorrido específico y particular que genera cada alumno.
y de esta manera también se pueden respetar los tiempos de aprendizaje de cada uno. Este tipo de enseñanza está mucho más ligado al lenguaje y al modo de lectura que tienen las nuevas generaciones, en donde una historia se despliega a través de diferentes plataformas. Las narrativas transmedia implican una historia desplegada a través de diferentes plataformas o soportes, pero no una réplica exacta de la misma historia, sino que cada plataforma o soporte va a realizar lo que mejor sabe hacer. Por ejemplo, una historia puede estar contada a través de un libro, una película, videos en alguna plataforma como YouTube o incluso redes sociales. Pero cada una de estas plataformas va a desplegar una narrativa diferente y va a hacer lo que mejor sabe hacer. Pero quizás lo que más se destaca de las narrativas transmedia es que el rol del lector se modifica y ya no es solamente un consumidor, sino que a la vez también es productor, lo que algunos autores denominan como prosumidor. Los sujetos que crecieron bajo esta lógica pretenden ser entretenidos de la misma manera, entonces la escuela tiene que plantearse nuevas estrategias que capten y mantengan el interés de sus consumidores, es decir, los alumnos. Una manera de explicar mejor las narrativas transmedia es a través de la saga de Star Wars. La saga se despliega a través de películas, libros, cómics, videojuegos, y cada una tiene una narrativa particular que se despliega a través de diferentes escenarios e incluso puede introducir nuevos personajes. Pero cada una de estas líneas está lo suficientemente autónoma como para funcionar de manera separada, pero todas relacionadas. Por ejemplo, yo puedo ver las películas y no leer ningún cómic o ningún libro, pero igual entender la historia, o jugar al videojuego sin haber visto ninguna de las películas, pero a pesar de eso entenderlo perfectamente. Los niños y adolescentes que concurren hoy a la escuela son nativos digitales, y esto les permite desplegar determinadas competencias tecnológicas por el solo hecho de haber nacido en un mundo mediado por las TICs, que es completamente diferente a aquellos chicos que crecieron y se desarrollaron en un mundo analógico. En otras palabras, mis papás, por ejemplo, cuando eran chicos e iban a la escuela, eran muy diferentes a los chicos que van hoy a la escuela. Pero el problema es que la escuela se sigue pensando bajo la misma lógica. ¿Cuál es el problema de esto? Que los nativos digitales y los inmigrantes digitales tienen un modo de lectura que es completamente diferente. Leer ya no es como se lee un libro. Leer implica desplegar la lectura a través de diferentes plataformas y a su vez ser un creador de esa historia. Entonces, la escuela pensada como un modo educativo en donde el rol del alumno es simplemente pasivo y receptor de conocimientos, ya no puede ser viable. ¿Qué sería una educación transmedia? Imaginémoslo así. Un proyecto central que se despliega a través de diferentes asignaturas y en donde cada asignatura aporta lo que mejor sabe hacer y nuevas líneas argumentativas. Por ejemplo, biología, matemática, ciencias sociales, inglés, música, todos hablando sobre un proyecto en común que despierta determinado interés en los alumnos, pero cada una explicando una cosa diferente. A su vez, obviamente, lo que se modificaría es el rol del alumno, porque ya no sería un rol pasivo que está esperando recibir la información de sus docentes, sino que sería una parte activa. Y no habría solamente interés en aprobar determinadas materias y conseguir determinadas calificaciones, sino que habría un objetivo final. La educación superior ya está trabajando en algunas metodologías que se parecen un poco más a esto. Por ejemplo, las clases invertidas o los cursos masivos y gratuitos de manera online que ponen el foco en la producción del alumno y en los intereses genuinos sobre determinados temas que ellos proponen. Una educación que esté pensada bajo un lenguaje que manejan las nuevas generaciones es fundamental para que la escuela realmente tenga un avance.